Feliz sábado a todos. Bienvenidos a otro episodio de Irrementes. Creo que este es el episodio ya número 15. Esperamos que les vaya gustando esta dinámica que hemos tenido básicamente de venir a decir las cosas sin filtro, pero de verdad sin filtro, ¿verdad? Aquí nada de gallo gallina, nada de ser medias tintas, sino que se dicen las cosas como a ustedes les gustan, de manera franca, de manera honesta. El episodio de hoy vamos a hablar de política, sí, pero vamos a mezclar un poco de inteligencia artificial. Este episodio se inspiró en un youtuber español, Fonseca, OnlyFans, creo que se llama su cuenta para que lo busquen ahí, no OnlyFans, que él postulaba esa pregunta de que si la inteligencia artificial ya cuando se desarrolle nos va a permitir que el comunismo y el socialismo por fin funcione o si va a acercar más bien a que el libertarismo pues se acerque y se pueda llevar a cabo. Solo tenemos un país en el mundo, Argentina, con Javier Milei, que lo está llevando o lo está tratando de desarrollar. Pero para no darles mayor o perder más tiempo, tendremos dos invitados. Una generación, no sé si es Z o la generación que le sigue, porque tiene como 15 años y no sé si va a debutar. Aquí nos va a contar si está debutando en venir a funar en Televisión Nacional. Y tenemos también a uno de los libertarios de mayor recorrido en el país. Creo que hace mucho tiempo, cuando ni era conocido eso, él ya escribía y hablaba de estas situaciones. Entonces le damos la bienvenida aquí a Gloria Argueta. Bienvenida, Gloria. Hola, hola. Qué placer poder compartir este espacio con grandes personas. La verdad, este programa va a ser un éxito y lo que me encanta es de que podemos decir las cosas francas, de frente y con la mayor sinceridad. Y pregunta, Gloria, porque esa pregunta se la hice a Andrea, a Cosette, no recuerdo quién más. Vos sos internacionalista. Sí, claro. Pero cuando ustedes se gradúan, ¿se pintan el pelo así o qué onda? Es una nueva moda, creo. Creo que ahorita el color está en tendencia, entonces estamos intentando con estos colores a ver qué tal nos quedan. ¿Tiene alguna simbología? ¿Significa algo? ¿Algún mensaje secreto? No, claro. ¿Sos feminista? ¿Feminazi? No, fíjate que no. No. La verdad es que no. Creo que no tiene ningún significado. Solo es moda. Moda, ok. No, yo pensé que había algún negocio ahí en la carrera que cuando se gradúan se tiene que poner este tinte. Vaya a tal salón a ponerse este tinte. Sí, no. Y le damos puntos extras. Bueno, y le damos la bienvenida también a Carlos Calix, famoso escritor hondureño, y que en la promo decía un libertario conocido. Creo que sos de los que empezó este camino de hablar del libertarismo en Honduras, incluso en el Partido Liberal. Bienvenido. Y bueno, un gusto poder estar acá. Definitivamente, esto sí es totalmente distinto a lo que he ido a lo largo de todos estos años en diversos programas de televisión, ¿no? Así que buenísimo esto. Y bueno, definitivamente creemos en las ideas de la libertad, ¿no? Eso definitivamente no lo voy a dejar de lado y por supuesto va a ser parte de una de las luchas constantes que siempre hemos tenido y que por supuesto creo definitivamente que el país debe ir en esa misma línea, ¿no? Y bueno, después de leer mucho, a Hayek, a Mises, a Rothbard y obviamente estar muy cerca de algunas personas que definitivamente tienen claro que el Estado de Derecho y la libertad económica como tal son los elementos fundamentales para sacar adelante un país. Definitivamente eso es uno de los puntos que a mí me llama la atención, ¿no? Así que yo creo que va a ser uno de los temas interesantes que vamos a poder conversar, ¿no? Antes de ir al siguiente segmento, contanos un poco más de tu persona. Carlos, tenés un gran recorrido. Justamente antes para este programa le preguntaba cómo te rotulo, economista, libertario. Creo que tenés bastantes títulos y también sos escritor. Y bueno, mira, primero soy un ciudadano consciente. Creo realmente que este país se merece mejores cosas de lo que tenemos hasta el momento. Definitivamente ese es el punto número uno. Luego, sí, no te voy a negar que siempre me gustó la academia como tal y poder emprender, generar negocios y darme cuenta que definitivamente la transformación de una nación pasa precisamente por el sector empresarial, ¿no? Por la parte privada y obviamente en la medida que fuimos implementando parte de las ideas de las lecturas en la vida real, pues obviamente los resultados empezaron a venir favorablemente, ¿no? Entonces, con mucha más razón, un defensor de esa causa privada y del por qué definitivamente necesitamos que el sector privado siga teniendo la fuerza y claramente poder hacer que la ciudadanía como tal vea esa transformación de un país mediante el impulso, sobre todo, de ese sector privado. Entonces, por ahí comenzó, digamos, ¿no? Parte de lo que me ha llevado hasta donde estamos ahora, ¿no?
y seguramente seguiremos luchando sobre esa misma línea. Hace algún tiempo, y te lo voy a hacer muy corto, cuando me fui para la Argentina precisamente, llegué a una universidad donde habían muchos economistas de alto nivel, ¿no? Por supuesto, pero muchos de ellos peronistas, kirchneristas, muy orientados al socialismo light hasta cierto punto, y muy pocos más con las ideas de la libertad en general, ¿no? Indistintamente de que fueran liberales clásicos o libertarios. En términos generales, son de esas personas que en su momento sí creían que la transformación de un país pasa precisamente por esa línea del Estado de Derecho y por la libertad económica. Entonces, cuando logramos caer sobre esos temas, vi que definitivamente era una oportunidad muy valiosa para Centroamérica como tal y obviamente para Honduras. ¿En qué tiempo estuviste en Argentina? ¿En qué periodo? Fíjate que fue bien interesante porque fue a partir de 2014. Me fui a hacer el postdoctorado allá en microeconometría en la Universidad Nacional del Sur. Y lo interesante es que caí en esa etapa donde Scioli tenía un apoyo enorme de parte de Cristina Fernández y estábamos viendo todo lo que estaba ocurriendo con las investigaciones que había hecho Jorge Lanata en la Argentina con la ruta del dinero K y toda la cantidad de cosas impresionantes con temas ligados a la corrupción en ese momento. Y aún así se veía que la Cámpora, que es prácticamente un grupo que le daba seguimiento a las ideas de Cristina Fernández, de Kirchner, y todo lo que tenía que ver con la parte socialista, entre comillas, en la Argentina, tenía un impacto bastante fuerte en la ciudadanía. Definitivamente proyectos sociales, proyectos que estaban impactando aparte de la ciudadanía, sin tener conocimiento realmente qué es lo que había detrás. En medio de ese proceso estaban las elecciones para presidencia, sobre todo, con Mauricio Macri a la cabeza, ¿no? Entonces, fue muy interesante pasar por los búnkers, acercarnos en Capital Federal y ver lo que estaba pasando en ambos lugares, ¿no? Y por supuesto, el hecho de que ganase Macri en aquel momento generaba una expectativa bastante alta para contrarrestar todos los años de gobierno que había tenido Cristina. Entonces, en esa etapa estuvimos por allá. Bueno, tenés experiencia de primera mano entonces de conocer la inflación, la inseguridad y todo lo que dejó ese kirchnerismo. Bueno, aquí tenía, antes de ir a nuestro corte, para que nos contes un poco más de todos los libros que has escrito, Carlos, y tus experiencias, una pregunta aquí a Gloria, que los jóvenes de ahora no tienen pena, o sea, no les da pena, digamos, funar. No sé si tuviste la oportunidad, Gloria, de ver el discurso de Rixi, que lo vamos a ver en el siguiente segmento sobre el tema del socialismo y las 10 familias. Y preguntarte, vos como generación Z, ¿tenés cuántos años me dices? 20 años. 20 años, andamos cerca. Vos que sos de las nuevas generaciones, vos que sos de esos que va a decidir estas elecciones del próximo noviembre, ¿realmente te parecen atractivas esas ideas del socialismo que habla Rixi? Realmente, bueno, considero que el socialismo, bueno, si lo vemos, si lo analizamos y lo estudiamos, realmente no es un modelo, por así decirlo, político malo, sino que es realmente cómo se está trabajando aquí o cómo se analiza en nuestro país. Siento que esta gente tal vez tienen el conocimiento o el concepto, saben el concepto de lo que es el socialismo, pero lo interpretan de otra manera. Porque para ¿Cómo mí lo interpretan? No sé, es que para mí esta gente está como adoctrinada, te lo digo así. O sea, se basan bajo la doctrina de Mel Zelaya, lo podríamos decir. Entonces a veces tienen unos conceptos, la verdad. ¿Cuál es esa doctrina? Yo no la... Bueno, si lo vemos desde el punto de vista y en muchas decisiones que ellos toman, se puede ver hasta de una manera tonta, por decirlo así, cuando hacen tal vez algún tipo de ideas o fundamentan incluso cosas como en temas de proyectos que se supone que son para beneficio del país. Entonces, el socialismo como tal, viéndolo desde la parte económica, se sabe que es un sistema económico mixto, donde existe lo privado y donde existe lo público. ¿Cuál es el problema aquí en el país? Porque sabemos que el discurso del gobierno trata de ser socialista democrático, como dicen ellos, ¿verdad? Pero nosotros somos un país capitalista, donde está bastante lo que es la empresa privada como tal. Entonces, y ese es el problema muchas veces del socialismo, que tal vez no hay como ese respeto, o ellos se van de frente, por así decirlo, como ahorita, como mencionas vos, el tema de las 10 familias.
que ya se ha mencionado incluso muchas veces. Dentro de lo que es la familia de gobierno está una familia que incluso son consuegros, que no está mencionado eso de las 10 familias. Entonces, ¿cuál es el miedo de por qué no involucrar incluso muchas familias que están dentro del gobierno? ¿Por qué no involucrarlas en ese supuestamente listado de las 10 familias? Entonces, para mí, esta gente tiene una doctrina, por decirlo así, tal vez un poco confusa de lo que es el socialismo como tal. ¿Vas a comprar el libro de Mel? No, claramente. No voy a hacer ese Bueno, gasto. te lo vamos a regalar solo para que lo... No, son bromas. Bueno, sigan en sintonía que en el siguiente segmento vamos a entrar ya a detalles sobre el socialismo, el libertarismo, que por eso trajimos a Carlos. Solo para mencionar, esto no es que ando vestido de abeja, estos son los colores de la bandera libertaria, amarillo y negro. Así que regresamos en breve. Bueno, gracias por seguir en sintonía. Aquí estábamos platicando con la Chiqui Argueta. No sé si ese va a ser tu apodo, como te vamos a rotular. Sos de Cihuatepec, que nos estás contando. No, bueno, yo dije que estudié en Cihuatepeque. Estudias en Cihuatepec. Estudié en Cihuatepeque, pero mi familia tiene aproximadamente ya 15 años de vivir en Jesús de Otoro, que es un municipio del departamento de Intibucá. ¿Y sos liberal? Soy liberal. Y te vas a hacer libertaria, dicen. No, son bromas, no sé. O sea, ¿por qué liberal? Digamos, como joven, a mí me llama la atención de saber por qué, no sé si es por Salvador, ¿qué es lo que hizo que te afiliaras al Partido Liberal? Claro, la verdad es que, yo ahorita me hice liberal. Fui de las personas que se vino con Salvador Nasralla al Partido Liberal. Siempre he apoyado la forma de pensar, la forma en la que trabaja Salvador Nasralla. Entonces estuve trabajando ahí un tiempo en PSH. Y ya cuando Salva toma la decisión de venirse al Partido Liberal, pues nos venimos con él al Partido Liberal. Bueno, fíjate que cuando nosotros hemos andado haciendo las encuestas en voz alta, que ya lo vamos a ver en el siguiente segmento, porque esta es teorías conspirativas, vamos a hablar ahí un poco de conspiraciones. Los jóvenes que entrevistamos, 100% van con Salvador y me decían, deberías de entrevistar chavitos que estén a favor de otros. Es que yo no le puedo decir qué opinar al joven, pues. Entonces, esa es una realidad que ha pasado en el país. Bien interesante conocer tu punto de vista, Gloria. En este segmento traemos algunos videos para dar un poco de contexto a la promo que hicimos, porque estamos hablando de la inteligencia artificial, del socialismo y del libertarismo. El libertarismo creo que es el menos conocido, gracias a personas como Carlos, que ha escrito, ¿cuántos libros ya? 13. 13. 13. ¿O 3? 13. 1-3. Sí. 13 libros. 13. Y el 14º va a ser El vibrante fervor por la libertad. ¿Cuándo sale ese? Esperaría que despuesito del 28 de junio. Buena fecha. Obvio. Nos vas a dar un par ahí para que lo demos un giveaway ahí, autografiado. Totalmente. No. Y sobre todo quien va a ser el prólogo, que todavía lo mantengo. No, felicitarte porque has hecho ese gran trabajo de escribir. Vamos a poner ahí en la rotulación algunos de tus libros. Sos también director de Macrodato. Así es, fundador de Macrodato y de Gobay Ventures, que justamente une lo que estás mencionando, ¿no? Gobiernos con inteligencia artificial. Nosotros lo que estamos haciendo en este nuevo proyecto es precisamente aumentar la probabilidad del éxito de aquellos hombres y mujeres buenas, capaces y que puedan transformar ciudades, departamentos o países. Con eso los ayudamos a llegar correctamente con campañas disruptivas, bases de datos dinámicas y por supuesto que su mensaje sea microsegmentado, ¿no? Una vez que llegan al gobierno, pues tener la oportunidad de presentarles con anticipación mediante una plataforma ciudadana toda la problemática que se tiene y realmente cuáles son los problemas vitales que se deberían de resolver con anticipación, ¿no? Y eso lo que permite es que no exista improvisación, ¿no? O que el nivel en todo caso sea relativamente bajo, de tal forma que en los primeros 3 meses de gobierno puedan tener un impacto fundamental, digamos, para la población que los votó. Y una vez ya articulado todo el gobierno local, departamental o central, pues entonces empezar a ayudar para que los siguientes meses de cara al primer año de gobierno sean relativamente estables.
¿Sos liberal de afiliación? Clásico. Soy hombre. ¿Pero de partido? Como... No. ¿Has militado en algún partido? En lo absoluto, mantengo cierto nivel de independencia y eso es lo que nos permite, obviamente, sentarnos prácticamente con todos, ¿no? Y esto que preguntas es muy importante porque hay un alto porcentaje de la población hondureña, 6 de cada 10 hondureños, 61.5%, que definitivamente tienen una aversión a los partidos políticos. Y el problema no son tanto las instituciones, sino muchas de las personas que lamentablemente no han hecho un trabajo adecuado. Y eso es una de las explicaciones razonables del por qué no se afilian a un partido político. Reitero, los partidos políticos, sea nacional, liberal, libre, DC, Pino, los que sean, son fundamentales para el proceso democrático. El problema, reitero, es cuando no encontramos gente capaz, buena, sobre todo, ¿no?, que pueda liderar estos partidos políticos. Entonces la desidia se incrementa, sobre todo en estas generaciones, especialmente la generación Z, nacida entre 1995 y 2010, y claramente nosotros que representamos los millennials a partir de 1980 hasta 1994 aproximadamente, ¿no? Entonces esas dos generaciones definitivamente representan 4.8 millones de hondureños. De esos 4.8 millones de hondureños, sacarle el 60% y muchos de ellos definitivamente no creen en los partidos políticos. ¿Ya? Bueno, claro, yo soy más cercano a generación Z que a millennial. Claro, todo depende si vas a secundaria de vez en cuando a traer a tu hermana o algo, ¿no? No, dependiendo de lo que uno mira también, digamos. Yo sigo viendo Dragon Ball. O sea, los hombres nunca maduramos, creo. Las mujeres se enojan o dicen, ¿verdad?, que nunca maduramos. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a ver un video. Vamos a empezar viendo justamente de la candidata presidencial, Rixi, hablando sobre el socialismo. La sociedad en general ha demostrado con las nuevas opciones políticas y en este caso con el Partido Libre, un partido de izquierda que promueve el socialismo democrático como parte de sus principios, como parte de su filosofía, ha recibido de buena parte de esa gran mayoría ese respaldo por eso, porque ya no resistimos ese modelo que es manejado y está a favor de las 10 familias en este país. Son ellas las que nos pegan a los 10 millones de hondureños. No soy yo si voy a pegar o no voy a pegar electoralmente. Yo voy a plantearle a la sociedad hondureña una propuesta para desarrollar el país, una propuesta porque creo que todavía, aún con todo el saqueo del que el país ha sido víctima, y especialmente por los grupos fácticos, todavía tenemos opciones de desarrollo, todavía tenemos opciones para avanzar en justicia y avanzar en distribución de la riqueza. ¿O acaso creemos nosotros que en Honduras es justa la distribución de las riquezas naturales? Vos que estuviste en Argentina, Carlos, contanos lo que implementó tanto Néstor como Cristina Kirchner, que entiendo que va presa, no sé si por honesta, pero lo que implementó los Kirchner o implementaron en Argentina era socialismo democrático. ¿Qué es lo que implementaron ellos? Parte de lo que la mayoría de este tipo de políticos prometen, que son hasta cierto punto espejismos, ¿no?, donde una buena parte de la población golpeada económicamente cae en estas trampas, ¿no? Y definitivamente los niveles inflacionarios a nivel de economía en términos generales durante todo su gobierno no fueron favorables, ¿no? El Estado terminó creciendo de manera impresionante, el gasto público tuvo un impacto fuerte, pero lejos de todo esto, el asistencialismo disfrazado hasta cierto punto de filantropía social, una falsa filantropía que ellos gestaron, generó una masificación de pobres, especialmente en el norte, ¿no?, en Tucumán, en Salta, donde muy claramente queda evidenciado. Y luego el tema de las disparidades entre Palermo y la Vía 31, por ejemplo, vos ves cosas que decís, ¿cómo es posible, no?, que un país que definitivamente hasta antes de que llegara Perón era una potencia mundial? O sea, esas cosas que te dicen
en este momento en La Libertad Avanza, que te dice el grupo más cercano de Milei, incluyendo a Caputo y a todos los más cercanos, definitivamente tienen una explicación bastante clara, porque de 1940 en adelante, la situación en la Argentina fue totalmente distinta a lo que prácticamente 40 años habían logrado, ¿no? No solamente por el número de personas que llegaron del extranjero a hacer grande esa nación, sino porque tenían todos los recursos económicos y realmente eran el granero del mundo, ¿no? Una cosa impresionante. Entonces, cuando llegan ellos durante 40 años de manera consecutiva y le sumas 20 años más, ya había un deterioro de la situación económica y política de la Argentina. Después del corralito financiero en 2001, ese impacto que generó, digamos, una situación bastante compleja en la Argentina, hizo que estas personas empezaran a prometer nuevamente una serie de espejitos de colores, ¿no? Donde cayó mucha gente y que definitivamente sí articularon correctamente una batalla cultural que la fueron ganando poco a poco. Ganaron el arte, ganaron artistas, ganaron el cine, parte de las librerías. En Buenos Aires vos tenés más de 2.000 librerías, una cosa impresionante, teatros por todos lados. Y empezaron a hacer que muchos de los artistas importantes fueran financiados y que de alguna forma también fueran voceros, en este caso, de esa batalla cultural que ellos empezaron a ganar, ¿no? Eso fue lo que realmente hicieron. ¿Qué tanto se parece ese discurso de Rixi con el de Cristina, digamos? Fíjate que, a ver, no está tan cercano, no puedo decirlo de esa manera. Creo que era mucho más cercano el discurso de la presidenta en campaña entre el 13 de septiembre de 2021 y el 28 de noviembre de ese mismo año. Ahí sí ellos tenían una claridad más específica de tomar algunos lineamientos relativamente similares a lo que estaba en su momento efectuando en campaña toda la línea de Cristina, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan y buscan un poquito los archivos, el 25 de enero del 2022, Cristina viene a Tegucigalpa y va al Coliseo de la universidad, al auditorio de la universidad, y ahí hacen toda una presentación, ¿no? Donde llegan prácticamente todos los aliados. Eso te permite a vos ver dos cosas. Primero, que la línea estaba bastante abierta para poder tomar parte de esas ideas, y luego, 4 meses después, que funge actualmente como diputado presidente por el Congreso Nacional y el exsecretario ahora, todavía cuñado de la presidenta, tuvieron la oportunidad de viajar a Buenos Aires y entrevistarse con gente del Instituto Patria, que está más o menos a 20 cuadras de distancia entre la Casa Rosada, en línea recta, ¿no? Hasta ese instituto que se convierte en la usina de las ideas de Cristina Fernández. De ahí sacan un montón de ideas y eso viene a ser prácticamente lo que ellos llaman el Instituto de Formación Política. Entonces, esas ideas que se fueron trayendo de allá se implementaron parcialmente acá. Y por eso vos ves a un vicecanciller que, en lugar de estar haciendo su trabajo por el cual se le paga ante el gobierno, está más en su tiempo, vamos a pensar que libre, dedicado precisamente a ese Instituto de Formación Política, con un pensum académico que no es nada despreciable, porque tiene toda esa línea que también se hizo en esa usina de ideas en Esa es la famosa universidad. Creo que aquí tuvimos a Luna y a Onan, que le mandamos un saludo, que nos contó que hay una universidad ahí. ¿Es ese instituto? Es un instituto de formación política, ¿eh? O sea, vos lo que tenés que ver es que definitivamente sí le están apostando a eso. No hay nada aleatorio en este caso. Definitivamente, si vos lo ves desde el punto de vista estratégico, pues bastante aceptable, distinto de lo que ha hecho el mismo ¿Cómo lo Partido financian? Liberal. Usualmente, a ver, hay una cuota de parte del gobierno o de los gobiernos en general que financian esto a través de los partidos políticos, ¿no? Entonces, te lo pueden transparentar precisamente con fondos del partido político para que pueda tener, digamos, entre comillas, un proceso de formación válido, ¿no? El Partido Liberal lo puede hacer con ideas liberales o socioliberales o liberales clásicas o ideas libertarias, que también forman parte de la estructura liberal, ¿no? En el caso de Libre lo puede hacer más hacia el centro, centro izquierda o izquierda extrema, ¿no? Pero en este caso, esa universidad que vos mencionabas, la financian con dinero de...
En Argentina, decís. El de aquí. No, tiene que ser a través del partido político, ¿no? Y eso es válido, eso es posible y eso obviamente lo están haciendo porque reciben una cuota, ¿no? Lo que no es correcto es que los partidos políticos sigan recibiendo dinero de los contribuyentes precisamente para esos temas. Si vos querés seguir invirtiendo en formación política, pues bárbaro, ve de dónde sacar los fondos, pero no necesariamente de los tributos de la mayoría de los hondureños, ¿no? Indistintamente que sea para Libre, para el Partido Nacional o para el Partido Liberal, ¿no? Aquí tiene que ser parejo en ese sentido. Ahora, vos me preguntabas qué tan cercano están estos discursos de Rixi con lo que en su momento hizo Cristina. Tenía ¿no? una pregunta un poquito más allá. Para vos, ¿quién es más radical, Xiomara o Rixi? Y bueno, desde el punto de vista de lo profesional, te diría que obviamente la candidata a la presidencia, ¿no? Es más radical. Presidenta, por lo menos es la percepción que genera. Personalmente yo no la conozco y como te lo dije, yo no me refiero a temas personales, pero sí suficientemente para decir que no se tienen algunas competencias como para poder ser presidente o presidenta, digamos, de algunos de los que están actuando como potenciales candidatos indistintamente del partido. Lo que sí te puedo decir que hay incongruencia, que hay incoherencia política entre lo que dicen y lo que hacen. Pero aparte de eso, con ese video que acabas de colocar, yo creo que esto debe ser como un titular impresionante que deberíamos de colocar. Es que en esa frase que ella mencionó, dijo que no sabía si pegaba o no pegaba. ¿Ya? Eso que dijo yo creo que vale la pena analizarlo. Preguntémosle aquí a una generación Z dos cosas, porque yo sí tenía una pregunta para Gloria. Bueno, varias. La primera es si pega ese discurso con vos, Gloria. O sea, quitemos que ya estás afiliado a un partido. Y la segunda pregunta que tenía es ¿por qué, digamos, Salvador hizo que te afiliaras a un partido que lo que decía Carlos es bien interesante? Gran parte de la población hondureña es independiente, pero vos sos un ejemplo. O sea, creo que es como un experimento aquí en carne propia, alguien joven, alguien profesional, bien preparada, que decidió afiliarse a un partido político por un líder. Entonces, te reitero la pregunta, ¿pega con vos el discurso de Rixi? No, para mí no, o sea, como menciona aquí Carlos, realmente no nos vamos tal vez a temas personales, pero realmente ella, o sea, como candidata presidencial, ella a mí me transmite como mucho odio. O sea, odio, autoritarismo y es extremadamente radical en diferentes situaciones, en diferentes discursos. Incluso creo que hace poco se pasaba por las noticias. Realmente no sé si era en qué reunión era del Partido Libre, pero que mencionaba que también dentro de las 10 familias estaban lo que eran también los padres, los sacerdotes. Oíme, eso es algo tal vez grave si lo miramos así. O sea, tal vez nosotros, no sé ustedes si van a la iglesia o algo así, pero tal vez cuando uno asiste en lo que es a la iglesia o algo, o sea, son temas tal vez delicados y tenés que saber cómo interpretarlos o cómo decirlos. No lo vas a decir como directamente, que también son personas que están apoyando a lo que es todo el golpe, todo el saqueo que ha tenido el país. Entonces, realmente a mí ella me transmite como un odio, incluso a los diferentes candidatos, a mi candidato presidencial en este caso, todas las veces que le ha tirado hate, como decimos nosotros. Entonces, no, realmente no, a mí no me convence. ¿Y el discurso de Libre como tal? No, tampoco. ¿Por qué no? Como te digo, o sea, siempre los discursos de ellos se basan en mencionar lo que ha pasado dentro de los 12 años, o sea, si pasó algo o todo tal vez lo que hicieron los gobiernos anteriores que fueron nacionalistas, tal vez tratémoslo de dejar atrás y realmente empecemos a trabajar. O sea, ¿qué estamos proponiendo nosotros? ¿Qué es lo que hemos logrado? Pero si hacemos algo malo o personas cercanas a nosotros hacen algo malo de un gobierno que no, de un partido, perdón, que no es del nuestro, estarlo mencionando en cada una de las cosas, siento que es algo que, por decirlo así, no se supera, sino que es de presentar lo que nosotros estamos haciendo, de lo que queremos lograr. Entonces son discursos que normalmente, y te lo digo así, tal vez los jóvenes están cansados de estar escuchando los 12 años de narcodictadura, que no sé qué, O sea, realmente se cansa uno de estar escuchando lo mismo. O sea, no sé qué opinas vos, o sea, estar escuchando lo mismo todos los días, cansa. No me descuerda, pero la otra pregunta que te iba a dar, o que te iba a hacer, perdón, es
En el caso de los candidatos, ¿qué hizo que vos dijeras, no, voy a unirme a PSH y luego voy a unirme al Partido Liberal? Digamos, ya me dijiste que lo que no te gusta de un político o un líder, ¿qué es lo que sí te gusta, digamos? Bueno, mira, le voy a contar un dato aquí, la verdad, bastante interesante. Toda mi familia es nacionalista. Toda mi familia es nacionalista. Creo que antes de que iniciáramos el programa vos me habías preguntado si tengo familia que tal vez ha estado en puestos dentro del Partido Nacional. Y claro que sí. He tenido pues familiares que han sido diputados, que han sido alcaldes de diferentes municipios. Pero algo que hay que recalcar y lo vamos a rescatar, que lo que decía Carlos, es que los partidos no son los malos, sino que son las personas que están dentro de los partidos. Porque para mí el Partido Nacional no es malo, el Partido Liberal no es malo. El Partido Libre, o sea, las ideologías que cada uno de ellos tienen, o sea, hay cosas que rescatar, hay cosas que las analizamos y las rescatamos. Sin embargo, yo me voy por la persona. Yo me voy por la persona, te voy a ser bien sincera, porque nunca me imaginé que iba a terminar dentro del Partido Liberal, o sea, y cuando di la noticia en la casa fue como, te vas a ser liberal. O sea, mi papá quedó impactado, o sea, él quedó impactado de, te vas a ser liberal, siendo él. ¿No te regañaron? Fíjate que mi papá sí se puso un poco enojado, lo vi un poco enojado, porque él es de esos nacionalistas de cuna, ¿va? Mancha brava, sí. Sí, mancha brava, como conocemos. Entonces, yo me voy por las personas y realmente hay cositas, ¿verdad? Que creo que todo el mundo tenemos. Salva a veces tiene tal vez cositas que a veces pues normalmente las críticas que las personas hacen es no, pero es que hoy dice esto, mañana dice lo otro o cosas así, ¿verdad? Pero a mí me gusta, o sea, me parece una persona idónea para poder gobernar el país. Hay que darle una oportunidad realmente y podríamos decir que es una de las personas rescatables dentro de los candidatos que van a la presidencia, y realmente todo el equipo, por decirlo así, que trabaja con él, realmente es impresionante. O sea, yo he quedado asombrada, la verdad, te lo digo así, con todo el equipo que está trabajando en tema de propuestas. O sea, todo el equipo se le conoce, creo, es como un tanque de pensamiento el que hay. Entonces, que hay diferentes comisiones y cada comisión pues está integrada por personas, creo yo, idóneas en cada uno de esos puestos. Entonces, meramente por eso, o sea, me fui al Partido Liberal porque confío en Salvador Narrala, porque creo en sus ideas, creo en sus propuestas y creo que puede hacer un cambio para nuestro país. Carlos, tenías una pregunta. Sí, fíjate que sí, que me llamó la atención mucho lo que estaba diciendo Gloria. Y la pregunta es, Gloria, si Salvador, por ejemplo, se hubiese ido para el Partido Nacional, ¿te hubieras afiliado al Partido Nacional? Como te digo, la verdad, sí. O sea, no sé cómo me lo vayan a tomar, van a ir estas de un lado, estas de otro, pero como te digo, o sea, yo realmente me voy por la persona. O sea, yo siempre he dicho y se lo he mencionado a varias personas, si vos consideras, o sea, en este caso, vaya, veniendo de una familia nacionalista, pero si vos consideras que tu candidato está dentro del Partido Liberal o dentro del Partido Libre. Si Salvador, en el hipotético, no llegase a participar inclusive en estas elecciones, ¿qué harías vos y qué crees que harían, por ejemplo, muchos de los que piensan igual que vos? Bueno, realmente, como les mencionaba anteriormente, como en la parte de juventud, creo que, bueno, quedé dentro de la Junta Directiva de la Juventud del Partido Liberal. Realmente, o sea, es algo hipotético lo que estás mencionando, si no llegase a participar y algo así, pero, o sea, siempre está ese apoyo. O sea, no es que, no va a poder participar Salvador, me voy a ir con fulano de tal ahorita. Porque al final el propósito, creo que en este caso que yo tengo, al final es el apoyo directamente a él. Y si pudiera participar, o sea, vamos a lograr que llegue a participar. Se va a hacer todo lo posible humanamente para que eso llegue a pasar. O sea, y siempre está el apoyo directamente a él y al partido ahorita, porque, o sea, ya me vine para el Partido Liberal, entonces tal vez pueda trabajar directamente en beneficio de la juventud. A mí me llama bastante los temas de lo que son la educación o el fortalecimiento de los jóvenes, potenciar el liderazgo de los jóvenes en este caso. Entonces, tal vez hacerlo desde esa trinchera, ¿no? Te están psicoanalizando aquí. No, son bromas. No, fíjate que son preguntas. Para explicarte por qué de las preguntas, perdón, es que mira, recientemente hicimos un sondeo de opinión precisamente sobre estos temas, es decir, no es una pregunta aleatoria, ¿no? Pero sí es importante que ella se convierta en una voz
de esta generación Z que representa a una parte de la generación, porque obviamente en tu generación, que decíamos 2.3, 2.5 millones de hondureños y hondureñas, está un 60% que no cree en partidos políticos, lo acabamos de decir, pero el resto se divide entre seguidores del Partido Liberal, Partido Nacional y por supuesto de Libre, ¿no? Que probablemente muchos estarán en total acuerdo con lo que estás diciendo, otros obviamente no, ¿no? Pero al menos te convertís en una vocera, por así decirlo, desde el punto de vista positivo, de lo que vos percibís, de lo que vos estás sintiendo y pensando, ¿no? Y de alguna manera coincide con muchos de los datos que nosotros vamos recabando, ¿no? Y eso es precisamente el sentir y el porqué de la pregunta, ¿no? A ver, yo siempre digo que actualmente el escenario que nosotros tenemos en este país es dinámico, es complejo y es inédito, ¿no? Son esas tres variables: complejo, dinámico e inédito. Todos los días la telenovela política te cambia, ¿no? Te mantiene en vilo, no sabes qué puede pasar, ¿no? Es decir, el nivel de incertidumbre sigue gestándose en el país y la generación millennials, generación Z, repito, 4.8 millones de hondureños, están a la expectativa de esto y lo que puede ocurrir. Y no podemos dejar de lado esto porque es la población que más está anhelando empleo y una economía fuerte, no una economía como la que tenemos hasta el momento, ¿no? Yo tengo una pregunta. Voy a mostrar un video rapidito, Gloria y Carlos, pero tengo una pregunta para vos, Carlos, en cuanto a qué es el socialismo después de que veamos el video. Pero sí quiero mostrar, digamos, qué es el libertarismo, porque no es algo que veamos todos los días. Aquí producción nos va a ayudar a ver un video cortito. El término libertario se refiere a una filosofía política, económica y social que promueve la máxima libertad individual y la abolición o minimización del poder coercitivo del Estado y otras instituciones autoritarias. Los libertarios creen en la autonomía personal y en que las personas deberían tener el derecho de tomar sus propias decisiones y llevar a cabo sus acciones siempre y cuando no interfieran con los derechos y libertades de los demás. En lo político, los libertarios tienden a favorecer un gobierno limitado, reducido a funciones esenciales como la protección de los derechos individuales, el mantenimiento de la seguridad y el cumplimiento de contratos. Incluso, algunos abogan por la eliminación completa del gobierno, creyendo que la sociedad puede organizarse de manera voluntaria y cooperativa sin la necesidad de una autoridad central. En el ámbito económico, los libertarios suelen respaldar el libre mercado y la propiedad privada. Creen que la competencia y la interacción voluntaria entre individuos y empresas son la mejor manera de asignar recursos de manera eficiente y promover el progreso económico. Dejemos que sea el hombre que hoy en día es la cabeza más visible del movimiento libertario en Latinoamérica quien lo explique con un ejemplo. Mira, básicamente la mejor forma de entenderlo es compararlo contra la derecha y la izquierda, ¿no? Digamos, para que la gente comprenda más fácilmente. ¿Quién sería alguien de derecha? Alguien que es un liberal en lo económico, o sea, no le importa con quién vos comercializás, pero no acepta que vos te metas en la cama con cualquiera. La nueva izquierda, no la vieja izquierda, la nueva izquierda es liberal, sí, en lo cultural, porque te puedes meter con quién o quienes se te ocurra en la cama, pero es intervencionista en lo económico, o sea, no te deja comercializar con quien vos quieras. En el concepto del liberal libertario, estamos hablando del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, y como tal, vos, mientras que no le jodas la vida a nadie, podés hacer lo que quiera, comercializar con quien quieras, meterte en la cama con quien o quienes quieras. Mientras que no jodas al otro, no pasa nada. Entonces, ya sabes lo que significa libertario. Bueno, eso es un poco para que veamos sobre qué es el libertarismo a nivel internacional. Yo le hacía una pregunta aquí a Carlos, que me la va a responder después del corte, porque tenemos que ir a un corte rápido, sobre qué es el socialismo para poder hacer ese contraste y después vamos a entrar al detalle sobre la inteligencia artificial. Así que regresamos en breve. Bueno, ahora vamos a nuestro segmento de En Voz Alta. Comentar una cuestión curiosa. En los últimos episodios hemos estado utilizando algunas encuestas en X, en Facebook,
Pero al parecer como que el gobierno tiene trabajando sus granjas de bots y reportaron la cuenta en Facebook de Rementes. También como que reportaron la encuesta en X, pero igual siempre se puede desarrollar el programa. No se preocupen, o sea, solo para que sepan, en eso se gasta, digamos, el dinero del gobierno, en contratar a un montón de gente para que estén en redes sociales reportando o atacando. Tanto piden aprobar una ley de justicia tributaria para cobrarle a usted más impuestos para írselo a gastar en eso. Pero bueno, vamos a entrar en lo que le habíamos dejado la pregunta aquí a Carlos Calix sobre qué es el socialismo, porque escuchamos mucho. Vos antes del programa me decías del socialismo light de Argentina, creo que lo mencionaste, pero ¿qué es el socialismo en términos muy, muy sencillos para que lo entienda, digamos, la audiencia? ¿Y qué es lo que habla tanto el gobierno libre del socialismo democrático? No sé, siempre le ponen un nombre ahí, ¿verdad? Bueno, te diría en una sola palabra, es una contradicción. Y es una contradicción en sí mismo, ¿no? Uno puede estar hablando de socialismo democrático si definitivamente crees en las libertades, si te gusta, por ejemplo, ir a la Florida, a Nueva York o a cualquiera de estos países de primer orden que definitivamente tienen cierto nivel de libertad que hace que la calidad de vida de su población sea totalmente distinta. Vos no podés hablar de que sos socialista, por ejemplo, democrático, si estás pensando estrictamente que te encantaría hasta cierto punto mandar a tus hijos a las mejores escuelas, tomarte una bonita fotografía en una de las 3 o 4 mejores escuelas bilingües de Tegucigalpa, de San Pedro Sula o de La Ceiba, por citar 3 ejemplos, ¿no? Está bien que vos puedas aspirar a ser mejor, por supuesto. Eso es un tema de respeto a la individualidad, que sí lo hacen todas las ideas basadas en la libertad, ¿no? Pero cuando vos encontrás esas incongruencias, inconsistencias, te das cuenta que al final la mayoría son oportunistas. Y esa es la descripción prácticamente que yo daría de un socialista en este momento. Y el socialismo como modelo, o sea, ya regresando a la historia de lo que escribió el, no sé si filósofo Carlos Marx, bueno, coinciden ahí en el nombre, pero Marx, que nunca trabajó en su vida, que simplemente pasaba escribiendo ahí, se casó con una mujer de la aristocracia inglesa, pero él fue el primero que empezó a escribir sobre el comunismo y el socialismo. ¿El socialismo qué es exactamente lo que esta gente menciona? Mira que es muy importante lo que mencionas, porque efectivamente se tiende a utilizar muchos mitos alrededor de Marx, ¿no? Muchos muy positivos, otros muy negativos. Pero antes de escribir su obra cumbre, por así decirlo, él claramente había escrito otros libros y se había dedicado precisamente a eso. Y de alguna manera es un estudioso de la sociología de ese momento, ¿no? De lo que estaba ocurriendo. Y contó una parte de la historia de lo que se estaba viviendo en ese momento. Es decir, que tampoco podríamos demeritarlo en ese sentido. No obstante, a partir de ese escrito, vos sí puedes ver que muchos políticos de ese momento y obviamente hasta el día de hoy siguen haciendo uso de estas ideas que iban en contraposición a lo que realmente requiere una sociedad que pueda avanzar, que es el capitalismo. Es decir, vos tenés que respetar claramente las ideas de las personas, no necesariamente compartirlas. En este caso, definitivamente, somos fieles defensores de las ideas capitalistas. Claro que sí, ¿no? Pero obviamente respetamos lo que ellos puedan decir o pensar. No lo compartimos. Y tenemos suficientes criterios históricos, económicos, donde se demuestra la superioridad, no solamente moral, sino también económica, de lo que ha representado sacar durante prácticamente 200 años de historia a una cantidad increíble de países que han avanzado y que han pasado de la pobreza extrema a ser sociedades donde se vive perfectamente bien y la calidad de vida es superlativa. Vos podés poner ejemplos y muchos de ellos por ese desconocimiento también entran y caen en el error de lo que es el mito del socialismo nórdico, por así decirlo. Pero se les olvida un pequeño detalle, que para que estos países hoy gocen de todas esas prebendas sociales, por así decirlo, hubo una base preliminar muy importante amparada en el liberalismo clásico, ¿no? Para poder abrir mercados, para poder tener estados más fuertes,
para que el nivel de burocracia fuera menor y que por supuesto la libertad económica aumentara. Esa es la realidad del asunto, ¿no? ¿Creen en la propiedad privada? En la mayoría de los casos no. Y en todo caso, si ellos están pensando en muchas cosas para la repartición de la comunidad, pues sería muy lindo que todos nuestros amigos abogados se pongan en este momento listos para que empiecen a recibir todos los terrenos y todas las propiedades que ellos tienen y las empecemos a donar, sobre todo a los partidarios, ¿no? Y entonces ahí sí estaríamos viendo un proceso interesante donde ellos mismos empiezan a donar lo que la gente se supone está recibiendo a nivel de promesas en el caso de ellos, ¿no? O sea, desmontar los criterios que tienen es sumamente fácil, ¿no? Los discursos son vacíos en su mayoría. No vamos a descartar que tienen cierto nivel de estrategia, inclusive relativamente superior que la oposición en este país, porque en eso sí hay que ser muy claros. El tema es que mientras unos no tienen, ellos sí tienen la estrategia y la van siguiendo. Errada, en la mayoría de los casos, sí. No conforme, como vos lo decías perfectamente. Esta es una sociedad hondureña que con sus bienes o sus males aspira a estar mejor. Si no, el argumento es bien sencillo. Ese montón de hondureños que están viviendo en Estados Unidos no salieran todos los días buscando el primer mundo, ni tampoco se fueran a España de manera particular, ¿no? Allá encuentran una mejor calidad de vida, encuentran trabajo, que es lo que necesita, repito, un alto porcentaje de la población. Es decir, te digo que entrar en un debate con cualquier persona, desde el que se considera que tiene un nivel top intelectualmente dentro del Libre hasta el más bajo, es muy fácil quitarle los argumentos. Solo se requiere de una muy buena estrategia. Y más que los argumentos en sí, son los hechos palpables, ¿no? Definitivamente, claro, esperaríamos que nosotros pudiéramos tener un país mucho más avanzado. Lo que pasa es que no hemos encontrado todavía el nivel real de lo que es el capitalismo en Honduras. Lo que hemos tenido es mercantilismo puro y neomercantilismo. Eso significa que mucha gente ha hecho negocios a través del Estado. Tocarles eso es donde realmente entra el proceso de los libertarios que vos estabas diciendo, donde se reduce el Estado en un nivel bastante amplio. Y para eso, por ejemplo, vos necesitas un ministerio de transformación del Estado, ¿no? Ese ministerio de transformación del Estado te genera un ministerio de capital humano que te reduce 113 instituciones que tenemos en este país. Vos sabés que entre 1982 y 2021 crecimos 563% en el número de instituciones. Una barbaridad. En 1982 solo teníamos 18 instituciones. Hoy tenemos 111, 113 instituciones. Entre 2017 y el año 2022 crecimos 63.5% en el número de empleados públicos. A ver, o sea, date cuenta con esos datos cómo nosotros podríamos reducir el Estado, hacer que el sector empresarial empiece a tomar mayor fuerza, disminuir en algunas zonas, por ejemplo, la carga impositiva, haces una repartición, ahí sí, hagamos una repartición de los ingresos brutos a lo interno de las empresas para que sigan expandiéndose y creciendo y poder generar mejores empleos. ¿Vos crees ahí que sí? Por eso es que no? Fíjate que el programa, o sea, me han escrito para decirme es sesgado porque nunca lleva a nadie de Libre y se les invita. Y la invitación siempre está, o sea, pueden venir el día que gusten. Pero obviamente es una posición bien encontrada en cuanto a que este programa tiene una línea de promover emprendedurismo, promover la libre empresa, promover justamente eso. Te pregunto porque vos decís que ellos, sus discursos son vacíos, entonces son fáciles de votar. No sé si por eso es que usualmente no les gusta ir con una contraparte. Digamos, la candidata yo no la he visto en ningún foro con una contraparte a ella. Siempre va sola y creo que exige ir sola. Y sabes que lo interesante, que vos como ciudadano podrías preguntarle 2 que 3 cosas directamente al rostro y ver si te las responden adecuadamente. Ella, Salvador Narrala y el mismo Narri Dafura, como ciudadano. Aquí no se trata de que sea de una línea u otra. Yo quiero un mejor país. A ver, si ellos te dicen, mira, yo de las 22 propuestas que te hice entre el 13 de septiembre de 2021 y el 28 de noviembre, te cumplí tantas y eso generó indicadores macroeconómicos espectaculares. Tu nivel de
crecimiento económico va ligado con el desarrollo como tal, y realmente estamos creciendo arriba del 7,5%, y la distribución de la riqueza pasa porque tenemos más ricos, más clase media, no menos pobres, ¿no? Sino que estamos haciendo que exista una verdadera movilidad económica. Yo te diría, bárbaro, qué interesante lo que están aplicando, pero no. O sea, te digo, vos analizás el Fraser Institute desde el punto de vista de libertades económicas, el Heritage Foundation, o sea, pegan perfectamente y te dicen que ha habido un retroceso en Estado de Derecho, en el tema de la moneda, en el tema de las regulaciones, para ponerte un ejemplo, ¿no? Y después vos empezás a ver una serie de indicadores donde no se ponen de acuerdo para hacer los informes y realmente pegan. Entonces es muy fácil que vos puedas demostrar con hechos la realidad. Y si dicen, bueno, pero es que tenemos nosotros nuestros propios informes, bueno, sencillito, vos decís que la seguridad está mejor, va, listo. Te reto para que nos vayamos con celular, le decís a la gente de Libre, ¿no? A la gente que está en el partido o en el gobierno que actualmente defienden. Vámonos con el celular caminando por cualquier parte de Honduras a ver cuánto tiempo pasa para que vos sintas una menor percepción de inseguridad en determinado momento. ¿O acaso crees que no te van a robar el celular? ¿No? O sea, son cosas tan sencillas. O invitarlos. Vos decís que hoy por hoy, porque ese es un punto no menor, y ojo, nunca lo había dicho en ningún lado, pero me dediqué el otro día, esperando un partido de la selección, ver qué es lo que estaba pasando en el Canal 8. Oíme, una locura, una cosa impresionante, ¿no? La cantidad de spots publicitarios, bárbaro, está bien que lo puedan, pero lo están pagando con lo que vos estás pagando a nivel tributario y la ciudadanía en general. Y te están diciendo que por primera vez tenemos el modelo de salud más exitoso de la historia. Es bien sencillo. Llévalos al Alonso Suazo el lunes a las 7 de la mañana. Para los que no conocen y nos están viendo, el Alonso Suazo, ahí donde juega la selección, en el Estadio Nacional, cruzás la calle y al otro lado, en la esquina, está el Alonso Suazo. Se cae a pedazos. Bueno, creo que un familiar de la presidenta fue a Estados Unidos a operarse ahí y no se quedó aquí. Yo creo que en eso hay un consenso, Carlos. Vamos a ver qué opina la gente sobre esas encuestas que... Yo solo te quería decir algo sobre eso, si me permitís, por favor, porque al final es una decisión individual. Está bien, ¿no? Como persona vos tenés derecho a ir donde vos querás, pero tenés que ser congruente, ¿ya? Si vos me estás diciendo que tu presidenta, que es la que te representa como tal, y tu ministra de Salud te está diciendo que este es el mejor sistema de salud, yo entendería entonces que a nivel público, quienes están en el gobierno nos demostrarían con hechos que una operación de cadera, por ejemplo, que es a lo que te estás refiriendo, ¿no? Se podría haber hecho perfectamente en este país y tomar la decisión individual de hacerlo acá, ¿no? O, repito, con el mismo caso, si el nivel educativo público es sumamente adecuado, pues entonces demostrame con hechos que tenemos guías técnicas, número 1 en los principales departamentos del país, que están en ese top a nivel de, por ejemplo, las pruebas PISA. Vos mencionaste algo bien interesante, que es el hecho de que tienen la libertad de elegir, y eso es lo más importante de todo, porque si nosotros viviéramos en un sistema 100% socialista en el cual no existen clínicas ni hospitales privados, entonces no habría elección. O sea, tendríamos que ir todos, incluyéndolos a ellos. Probablemente ahí serían Estados Unidos igual, ¿verdad? Pero eso es bien interesante lo que decís, Carlos, que al menos en Honduras tenemos esa opción de ir a una clínica privada cuando vamos al seguro de medicamentos o un hospital público. Lo que decía Gloria hace algún momento, tal vez nos estamos como en esa mezcla, pero para entrar más en materia, vamos a ver la encuesta que subimos en X, que la pregunta que va muy en línea con la promo es, hablando de inteligencia artificial, yo creo que ya todos estamos familiarizados con todas las aplicaciones ChatGPT y demás, y la pregunta era, ¿la inteligencia artificial nos acerca más a lograr que el socialismo de Venezuela y Cuba funcione o que el libertarismo de Javier Milei tenga éxito? Y en esta encuesta de X habían 3 opciones: socialismo, libertarismo, ninguno. El 64% eligió el libertarismo. Ya en el siguiente segmento, en Factos, les vamos a mostrar algunos datos de que creo por qué la gente que opinó aquí manifestó eso. Pero ahora vamos a ir entonces a la encuesta que subimos también en Facebook. Y aquí le vamos a preguntar a
a la joven Gloria que nos diga cuál es su comentario favorito y por qué. No sé si lo tenés ahí a la... Bueno, lo estaba viendo, fíjate, todavía. No sé si, Carlos, ya tenés tu comentario de la encuesta de Facebook. Fíjate que a mí lo que me llamó la atención más que todo, más que los comentarios en sí, son los resultados, ¿no? que se obtuvieron en esta encuesta que se hizo, y te da un reflejo de lo que siente o piensa la población en general, ¿no? Y eso creo que no es poca cosa, porque estás escuchando a la audiencia, estás escuchando a la ciudadanía o estás leyendo lo que la gente está pensando, y eso es una especie de social listening, ¿no? Es decir, una escucha social sobre lo que ocurre. Y hay muchos criterios bastante creativos ahí, ¿no? Son bastante interesantes, y eso es lo que te permite también parte de lo que es la libertad de expresión, ¿no? Que hasta el momento el cuarto poder en este país te permite todavía utilizar estos canales para poder expresarte, ¿no? Entonces yo creo que... Gloria, ¿cuál es tu comentario favorito? Pues mira, en mi caso está este de Saúl Jiménez Rivera. O sea, está un poco fuerte, o sea, en la manera en la que él lo dice, pero me llama bueno, lo voy a leer tal y como está, ¿verdad? Dice, la IA es solo un software. Si usted lo alimenta con estiércol de vaca, eso le dará. O sea, si vos lo ves así, vos dirás, pucha, qué comentario. Pero yo es lo que digo, o sea, la inteligencia artificial, o sea, ahorita que ha ido tomando pues gran parte de nuestras vidas, por decirlo así. Al final la pregunta que hacías es, ¿podría el socialismo, podría la inteligencia artificial hacer que el socialismo funcione? Podría, pero analicemos la palabra funcionar. Técnicamente, la IA básicamente es un sistema, por decirlo así, en el que te va a dar tal vez algunos datos, pero ¿quién realmente está controlando la inteligencia artificial? O sea, los datos que le des, básicamente esos son los que ella va a trabajar también. Entonces, este comentario me llama bastante la atención porque, o sea, basándolo en datos, ¿verdad? Basándolo en datos. A nivel de país, yo podría decir, o sea, técnicamente sí podría funcionar, pero ya metiéndonos un poco a lo que es la práctica en nuestro país, enfocándolo en nuestro país, sabemos que primero no tenemos ni la infraestructura, ni la parte de institucionalidad para manejar tal vez a gran escala lo que es la inteligencia artificial. Fíjate que lo que mencionas es bien interesante porque como lo decía al inicio, esto sale precisamente porque en este youtuber de España decía, ¿podrá China hacer que el socialismo o el comunismo funcione con la inteligencia artificial? Por esta aplicación Deepfake, que fue la que ellos crearon. Yo comparto lo que decís. Creo que es DeepSeek. DeepSeek, perdón, gracias por la DeepSeek. Que es una competencia con ChatGPT, con todas las demás que han hecho de Estados Unidos. Bueno, para cerrar este segmento, que lo vamos a hacer un poco más corto, para ir a la parte de factos, yo les voy a leer el comentario que decía Quique Nieto, que decía, ahora con la inteligencia artificial es un poco cruel. Ahora con la inteligencia artificial los cubanos pueden saber cómo luce un buen filete de carne. Entonces, creo que su mensaje, que es bastante crudo, lo que está tratando de decir básicamente es precisamente eso, que en Cuba, y aquí lo tuvimos en el episodio número 3, al pastor Silega nos contaba que racionan la comida, racionan el azúcar, racionan prácticamente todo, excepto los que están en el gobierno. Y ese es un ejemplo perfecto del socialismo. Por eso es que venía esta pregunta. Vamos a pasar al siguiente segmento en Factos. Les traemos algunos datos para entrar ya en esa discusión de sí. Siento que Gloria dice que tal vez, que no sé, Carlos, si opina que es más al libertarismo o no. Yo ahí tengo mi opinión, pero lo vamos a discutir ya al regreso del corte. Bueno, nos quedamos con la duda de si la inteligencia artificial va a hacer que funcione por fin el socialismo en Venezuela y en Cuba, o si va a hacer que Javier Milei tenga éxito. Justamente estábamos hablando de esa nueva aplicación de China, DeepSeek, no Deepfake, como dije. Aquí me corrigió la juventud. Yo no lo he utilizado todavía, me da un poco de desconfianza, sinceramente. He utilizado otras que sí son creadas en Estados Unidos, pero aquí vamos a ver algunos datos, algunos
facts, se podría decir, del estudio que se han hecho a nivel internacional sobre qué tipo de trabajos son los que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Aquí producción nos va a ayudar a ver esta imagen que, digamos, miren qué interesante. Esto es de Statista, si no me equivoco, esto es un estudio que hicieron entre 2023 y 2024, también por parte de, o es una consultora McKinsey, y menciona que la automatización podría eliminar 73 millones de trabajos para el 2030, pero el país más afectado es China, 236 millones. Después le sigue la India con 120 millones, Estados Unidos con 73 millones, Japón 30 y bueno, cada uno de los países. Entonces lo que más me llama la atención es justamente que China es el que más se va a ver afectado con la inteligencia artificial. Entonces, no sé qué opinas vos al respecto, Carlos, que has escrito mucho también sobre la inteligencia artificial y sobre estos datos que estamos viendo en este momento al menos. Mira, esto es bien sencillo, ¿no? Cada cierta época vos vas viendo cambios tecnológicos importantes. Y tenés multiplicidad de estudios que te demuestran cuántos empleos se fueron perdiendo en cada revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Pero aparte de eso, ves nuevas profesiones que van surgiendo y aspectos importantes que van ligados a la innovación y al desarrollo en general. Es decir que sí, posiblemente se va a ver afectado un número importante de puestos de trabajo, pero van a surgir nuevos. Van a surgir tecnologías distintas, profesiones totalmente distintas que van a monetizar y que te van a hacer seguramente vivir mucho mejor con un esfuerzo más inteligente que lo que se hacía, por ejemplo, con la primera revolución industrial, ¿no? Así que yo lo veo desde esa perspectiva positiva. Vos, Gloria, ¿en qué usas AI? Fíjate que solo quiero comentar algo de lo que él mencionaba y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Estaba hace poco viendo sobre esta nueva aplicación de que es DeepSeek y mencionaba lo que le está apostando a China, ¿verdad? A nivel tecnológico y todo eso, cuando ya el presidente vio básicamente el gasto que se iba a hacer para poder crear esta plataforma, porque normalmente los chips y todo eso los hace Estados Unidos. Ellos quieren crear su propio chip para este tipo de tecnología. En este caso, haciendo una comparación con lo que es OpenAI, que es lo de ChatGPT. Y al momento en el que el presidente de China sale a ver cuánto va a ser la inversión sobre esta nueva tecnología, automáticamente las universidades lanzaron una cantidad de carreras nuevas enfocadas a lo que es nueva tecnología y eso. Entonces, la verdad es un punto que hay que rescatar de lo que mencionas, que, o sea, sí se está tal vez perdiendo ciertos trabajos, pero van a surgir nuevos trabajos con esto. ¿Vos en qué lo utilizas? ¿Le preguntás sobre relaciones ahí amorosas? No, la verdad es que no. Fíjate que, si te soy sincera, creo que todo mundo usa ChatGPT. Todo mundo. Nadie me va a decir, no lo uso porque sí. ¿Para consejos de salud mental? Pero fíjate que la verdad es que sí, ¿no? Y fíjate que es muy bueno, o sea, tal vez para consejos de salud mental, incluso muchas veces yo a ChatGPT tal vez lo agarro como que fuera un profesor. Yo le digo, mira, pucha, pienso esto, ¿cómo lo miras vos? O sea, desde un punto de vista tal y tal. O a veces soy parte de una organización que se llama la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Entonces, normalmente nosotros creamos lo que son programas formativos, lanzamos cursos a costos súper bajos para la juventud. Entonces, yo a veces le expongo como mis ideas, mira, queremos hacer este curso formativo con esto y esto y esto, con alianza tal vez a esta universidad o a esta institución. Desde el punto de vista de un joven, enfocándolo tal vez en la parte económica o en la parte educativa, ¿cómo lo ves? O sea, realmente ese es el uso que yo le doy. ¿Nunca le has preguntado consejos de relaciones? La verdad es que no. No, te soy sincera, no. Incluso hay preguntas, a veces hay que tenerle un poquito de miedo a ChatGPT, porque hay preguntas, la vez pasada miraba unos videos que le preguntaban como... que si él tenía que si él tenía libertad incluso en diferentes cosas y las respuestas que te daba, la verdad es que a veces lo deja asombrado a uno, porque también en TikTok, que es una aplicación bastante utilizada hoy en día, miraba un video la vez pasada de un chavo que decía, hablando con ChatGPT, y le preguntaba todo. ¿Cuál es el país más violento del mundo? Que creo que Honduras salía ahí como el más inseguro. ¿Qué más salía de Honduras? El más inseguro.
Pero le confiaría, digamos, si tenés una sospecha, no sos de esas chavas que pega la conversación de WhatsApp con su novio y le dice, hey, me está manipulando, ¿no? No, yo directamente le pregunto al muchacho mejor. O sea, hay que ser de frente a las cosas. No, o sea, no me ando con rodeos ahí. Directamente le pregunto. ¿Por qué no? O sea, para ese tipo de cosas, te soy sincera, no se me ha pasado tal vez por la cabeza. ¿No le preguntarías como, hey, ChatGPT debería andar con alguien de libre como novio? No. ¿Andarías con alguien de libre? No. Es que creo que el sistema se pone a recargar y no me tira ni una respuesta. Es que tu correligionaria, Luna, nos decía que no. Ella daba ahí sus razones. No es nada personal, ¿verdad? Pero creo que eso es un tema importante, la religión y muchas cosas, los valores que uno comparte con esa persona con la que se va a casar. Pero bueno, vamos a mostrar otros datos que trajimos sobre este tema de la inteligencia artificial. Y aquí lo voy a tratar de leer porque puede que sea un poco difícil de verlo. Habla básicamente de cuáles son los trabajos que tienen la mayor probabilidad de ser reemplazados por la inteligencia artificial, y los que están en la parte más superior son trabajos precisamente son, digamos, administrativos. Esos trabajos que son bastante repetitivos y demás, y lo que sale en la parte más abajo, que no voy a ir, digamos, de manera específica, son estas profesiones como trabajar en el campo, el tema de ser un panadero y demás. Entonces, en la parte de arriba, en términos porcentuales, el 46% de los trabajos que son de oficina, administrativos, son los que están más propensos a ser reemplazados. De ahí le sigue trabajos legales, trabajos de diseño, ingeniería y arquitectura. Hay muchos otros, pero reitero, los que están con menos probabilidad o propensidad a ser reemplazados son construcción, extracción, las personas que trabajan en minas, por ejemplo, instalación, mantenimiento, reparación, construcción de edificios y demás. Entonces, pareciera que al menos según esta encuesta o este estudio, los trabajos que antes se miraban de menos son los que tienen mayor, digamos, resiliencia a estos cambios. Y justamente ahí es donde venía la pregunta de qué es lo que puede reemplazar la inteligencia artificial, si los trabajos que tiene el sector privado o los que tiene el gobierno. En eso estaba orientada la encuesta, porque a Grok, que es la inteligencia artificial de Twitter, ahora X, yo le mostraba esto a Carlos justamente antes de grabar este programa. Le decía, ¿qué es más probable? ¿Que la inteligencia artificial reemplace al panadero o que reemplace al que le pone el sello aún en cualquier institución de gobierno? Y la respuesta fue, es muy poco probable que reemplace el panadero porque requiere creatividad, conocer el gusto del cliente, conocer de ingredientes, conocer de muchas cuestiones que son de mente, pero también trabajos manuales. Ya lo que hace la persona que está en esas instituciones de gobierno, que solo le está poniendo un sello, ¿verdad? Que entra a las 9, se va a almorzar a las 11, regresa a las 2 y después se va a las 4. Esos, según Grok, el de X, ese es más probable que se pueda reemplazar. Entonces ahora te tiro a vos la pregunta, Carlos. ¿A qué nos acerca más la inteligencia artificial? ¿A que logremos, digamos, tener un estado sumamente mínimo o que finalmente funcione el socialismo? No, primero nos lleva la tecnología a un proceso verdadero de humanización, contrario a lo que se pueda pensar, ¿no? Definitivamente, cuando vos haces uso inteligente, adecuado y bueno de la tecnología, podés tener resultados altamente positivos, indistintamente del gobierno que sea o del sector privado y el rubro en el que se encuentre, ¿no? No puedes parar el tema de la tecnología, repito, el tema de la investigación y el desarrollo y de la innovación como tal. Al final eso te genera algo que se llama ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva es lo que te hace totalmente diferente. Eso a nivel individual o a nivel de países, que se vuelve ventaja comparativa, ¿no? Entonces la sumatoria de todas esas capacidades al final sí son fundamentales. Ahora, en función de lo que vos me estás diciendo, todo depende, ¿no? Es decir, toda esta tecnología vos la puedes utilizar para el bien o para el mal, ¿no? Y aquí es donde viene el estudio de la naturaleza y del comportamiento humano como tal. Si se analiza usualmente casi todos los planteamientos que hizo Adam Smith a partir de la riqueza de las naciones y no se ve el análisis que hizo previo 10 años antes con el estudio de la naturaleza humana, entre otros temas de Hobbes y otros filósofos importantes, estudiosos del comportamiento humano, vos podés tomar decisiones arbitrarias, tontas o locas, pero si analizas el comportamiento humano, te das cuenta definitivamente que todas estas tecnologías sí son
utilizadas correctamente para el beneficio de la mayoría, por supuesto que vas a tener resultados positivos. Y vos me decís, ¿dónde podría calzar mejor? Definitivamente que con las ideas más orientadas a temas capitalistas, más de pensar sobre todo desde el punto de vista de la mejora de la calidad de vida de las personas a través del empleo, de la economía, de la reducción precisamente de un Estado grande que definitivamente no te genera más que gastos constantes, claramente, ¿no? Ahora, si vos lo utilizas para el mal, por supuesto que también vos vas a empezarte a dar cuenta que en ríos revueltos tenés una ganancia de dictadores, indistintamente de que sea de izquierda o sea de derecha, si lo ves desde el punto de vista del espectro político. Si esta tecnología cae en manos muy malas, definitivamente los resultados van a ser malos para la mayoría de la población y buenos solamente para esa cúpula que usualmente puede hacer las cosas mal, ¿no? ¿A quién le confías más esto? Digamos, ¿a alguien como Elon Musk, es decir, el sector privado, o al gobierno? Te voy a decir siempre el sector privado, ¿no? Ahora, si el sector privado logra incidir inteligentemente para que quienes están en el gobierno empiecen a hacer las cosas de manera óptima y más eficiente, definitivamente nos va a ayudar a todos. Porque, a ver, ¿cuántas horas necesitas, por ejemplo, para los temas burocráticos en un país como este o en América Latina, si no querés utilizar nada más como ejemplo Honduras? Son 680 horas en algunos casos y en promedio en algunos países 580 horas de trabajo burocrático. Eso tiene que ver con, por ejemplo, todo el tiempo que te tardás para el permiso de operación, para los temas impositivos, para que tengas que ir al SAR, para que tengas, o sea, permisos ambientales. La cantidad de todas esas horas te suman más o menos 580. ¿Sabes lo que representa en número de horas, hombre? Cerca de 3 meses de trabajo. Si vos lográs reducir eso, la economía va a estar mucho mejor, ¿ya? Si vos tenés mayores libertades económicas, tenés una verdadera libre empresa con menor cantidad de estancamiento burocrático, entonces ahí sí vas a empezar a ver un avance, no solamente a nivel empresarial, sino también, por supuesto, a nivel de la ciudadanía. Te voy a poner 2 ejemplos bien sencillitos y tienen que ver directamente con Honduras. Si vos vas a la ciudad de La Ceiba y te ubicas estratégicamente en el tiempo y haces esa línea del tiempo y retrocedes y te das cuenta que antes del crack de 1929, la ciudad de La Ceiba era prácticamente una cuna, primero, de emprendedores que atraían gente de diferentes partes del mundo y luego había un mecanismo de libre empresa y de libertad económica muy bien marcado. Al grado que las compañías que se empezaron a gestar y a crear ahí empezaron a generar condiciones de vida mejores para toda la sociedad. ¿Eso qué significó? Primero, que atrajeron buenos ciudadanos de diferentes partes del mundo, ¿no? Luego los retuvieron parcialmente y eso hizo que la ciudad empezara a mejorar de manera constante. La calidad de vida de la gente mejoró porque no habían tantas restricciones. Entonces, si vos retomás esta tecnología para disminuir las regulaciones y las restricciones, obviamente vos vas a tener un comportamiento positivo para la ciudadanía, específicamente en países como Honduras. Yo hice recientemente un análisis no solamente sobre Honduras, sobre Guatemala, El Salvador y agregué también Panamá. Y cómo precisamente esa tecnología que viene del sector privado te puede incidir, por ejemplo, en esa cantidad de mujeres indígenas en Guatemala y hacer que ese proceso de liderazgo femenino pueda mejorar la condición de vida de esas mujeres indígenas, políticas importantes que pueden representar un impacto para esa comunidad que ellas representan en Guatemala. En El Salvador de la misma manera, ¿no? Y en Panamá, que tienen un sistema todavía mucho más avanzado desde el punto de vista económico, donde crecieron prácticamente durante 7 años consecutivos al 9.5%, una cosa maravillosa, ¿no? Es todavía mucho más fácil si vos agarras, por ejemplo, un corregimiento, que así se llaman allá, para poder incidir en políticas públicas orientadas a la salud, a la educación o al tema de empleabilidad. Así que desde el sector privado... ¿Vos votás entonces que nos va a hacer que Javier Milei tenga éxito en su
sea, si te dan a elegir Milei o, bueno, ya me dijiste sector privado, ¿qué es lo que vas a confiar más en el tema de la inteligencia artificial? Gloria, antes de que, porque ya nos queda poco tiempo, ¿cuáles serían, digamos, aquí tus mensajes a la juventud? Vos sos un ejemplo de varias cosas. Alguien que decidió afiliarse, alguien que decidió entrar a la política, alguien que decidió ser una líder, no solamente de la juventud, sino que de las mujeres, para hacer un cambio en el país. Así que, ¿cuál sería, digamos, tu mensaje a todas tus... No sé cómo se le dice, no son correligionarias, son como chavas de tu edad, pues. Bueno, el mensaje, yo siempre lo he dicho y siempre en los diferentes espacios que he tenido la oportunidad tal vez de dar algún mensaje a la juventud, no solo a las mujeres, sino que a la juventud en total. El mensaje que yo siempre les doy es que busquen esos espacios donde puedan aprender, donde puedan adquirir conocimientos, donde puedan empoderar a diferentes jóvenes y a todos esos jóvenes que tal vez sienten que no lo van a lograr, que los sueños que tienen no los van a poder cumplir. Busquen esos espacios, empodérense y siempre reúnanse con gente que les va a sumar. Toda la gente que les está restando, la verdad, no va a hacer que ustedes puedan crecer, sino que busquen gente que incluso sepa más que ustedes, que les pueda ayudar y peleen por esos espacios, que ahorita la juventud no solo es el futuro, somos el presente, pero tenemos que trabajar por esos espacios. Bueno, no, felicidades porque sabes hablar bien en público a tus 20 años. Yo no tenía 20, creo que tenía bastante pena. Carlos, aquí tus mensajes para la juventud que te está viendo y que te ve como también un rol a seguir como inspirador y especialmente a esos que quieren emprender y que quieren incursionar en el sector privado. Mira, a mí me encanta viajar a Nueva York. Me encanta conocer países donde hay libertades, donde se respira tranquilidad, seguridad en algunas ciudades en particular, donde el nivel educativo es alto, cultural, donde tenés museos por todos lados, donde tus hijos pueden salir sin ningún problema a las 2 de la mañana, donde pueden utilizar servicio público eficiente, donde te puedes enfermar y encontrás un sistema sanitario adecuado, ¿no? Donde podés, hacer tantas cosas con lo que se ha logrado gracias al trabajo eficiente de esas empresas, empresarios y miembros de los gobiernos inteligentes que han logrado transformar ciudades. A mí me encanta. Y yo sé que a un montón de los que están viendo también les encanta. Sí, ahí no pusimos esa encuesta, pero estoy seguro que si le hiciéramos, Carlos, en cuanto a dónde prefiere ir usted, si prefiere ir a Disney o prefiere ir a La Habana, Cuba, ahí usted díganos, déjenos la respuesta en los comentarios. ¿Quieres que te dé un datito? Deja que ellos sean los que nos los respondan en los comentarios y bueno, desearles que tengan un feliz sábado y que lo sigan disfrutando.